Capítulo 11. Controversias doctrinales en los siglos V y VI. En el amplio periodo comprendido entre los siglos IV al VI, las controversias doctrinales desempeñan un papel tan crucial que nada puede entenderse del desarrollo histórico de la nueva religión si no se presta atención a las diversas tendencias teológicas en pelea. Por tanto, la clave para entender el siglo V es la controversia cristológica, puesto que en la propagación del cristianismo, junto con el mensaje del reino de Dios, se predicaba también y con especial énfasis en la persona misma del mensajero, Jesús, el Mesías, el Salvador. Pero, ¿por qué se generó una controversia cristológica? Podemos decir que las palabras y actuaciones de Jesús daban a entender que se consideraba y se presentaba como poseedor de poderes propios únicamente de Dios, como eran el de perdonar pecados o el de modificar la ley dada por Dios a Moisés. También porque Jesús se dirigía a Dios como a su Padre, con una actitud de intimidad y confianza no asequible a los demás hombres, todos, sin embargo, también hijos de Dios. También recordamos cómo en el Evangelio de Juan se aplican a Jesús conceptos como los de Hijo de Dios, uno con el Padre, preexistente, enviado del Padre y vuelto glorioso al Padre. Es importante ver cómo los pensadores helenísticos cristianos, formados en diversas escuelas, trataron de comprender y explicar dentro del monoteísmo la existencia de un Dios, Padre y de un Hijo, y que fue lo que llevó más tarde al Concilio de Nicea a defender la discusión que se centraba sobre el grado de divinidad que hay que atribuir al Hijo y por tanto a Jesucristo. Siendo los temas de discusión, primero, si el Hijo es de la misma esencia, homoousios del Padre, si es de esencia semejante, homoiousios, si es mejor considerarlo simplemente semejante, homoious, o si expresamente hay que negar esa similitud, anomoios, tema solucionado más tarde bajo el imperio de Teodosio I con el Concilio de Constantinopla, año 381, triunfando e imponiéndose el cristianismo en todo el imperio romano con la doctrina del homoousios. Podemos decir entonces que el arrianismo abrió un largo camino a las llamadas disputas teológicas, las cuales pondrán en duda la doble naturaleza divina y humana de Jesús. Y todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo puede ser a la vez Cristo Dios y hombre? A esta pregunta, algunas escuelas teológicas intentan dar respuesta, pero solo lograron llegar a respuestas erróneas. La primera de ellas es la escuela de Alejandría, que acentúa excesivamente la divinidad de Cristo, diciendo que la naturaleza divina absorbía la humanidad. Habría allí una unión interna, una mezcla de las dos naturalezas, y junto con ella aparece la escuela de Antioquía, afirmando el extremo opuesto, exagerando la perfecta humanidad del Salvador, pues para ellos el Verbo divino había habitado en el hombre Jesús como en un templo. La unión de las dos naturalezas habría sido accidental. La primera objeción a la que nos vamos a enfrentar es el apolinarismo, fundada por Apolinar de la Odisea. Surgió como reacción contra el arrianismo. Enseñaba que Cristo era únicamente Dios, pero a la vez no era hombre, sino un ser intermedio, es decir, que cuando el Verbo asumía la naturaleza humana, reemplazaba el alma humana, por lo que si Cristo no tenía alma humana, no era realmente humano. Así pues, Cristo era un ser producto de la unión entre el Padre y el Hijo y un cuerpo mortal. Esta herejía, también condenada por el Concilio de Constantinopla, y a principios del siglo V, sus seguidores o bien acataron la fe de la Iglesia o bien se pasaron al monofisismo. La segunda de estas herejías es el nestorianismo. Nestorio, que siendo obispo de Constantinopla, comenzó a predicar su doctrina enfrentándose con el obispo de Alejandría, Cirilo. Enseñaba que el Hijo de la Virgen María no es el Hijo de Dios. En Cristo hay dos naturalezas como dos personas distintas. Entre las personas no existe una unión sustancial, sino meramente accidental o moral. El hombre que hay en Cristo no es Dios, sino su portador. La Virgen María solo puede designarse como la Madre de Cristo, no como la Madre de Dios. Para esto rescatamos una clara ayuda que nos presta el Catecismo de la Iglesia Católica cuando nos da una orientación respecto al tema en su numeral 466, afirmando: la herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella, Cirilo de Alejandría y el Tercer Concilio Ecuménico, reunido en Éfeso en el año 431, confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre, que la humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suyo desde su concepción. Por eso, el Concilio de Éfeso proclamó en el año 431
que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios no porque el Verbo haya tomado de su naturaleza divina, sino porque es de ella, de quien tiene el cuerpo sagrado, dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Finalmente, en el último apartado de nuestro estudio, tenemos la condena del origenismo. Podemos decir que la herejía nacida de Orígenes existió primeramente en Egipto. Podemos decir también que algunos de los errores en los que cayó Orígenes fue, primero, al afirmar que no puede el Hijo ver al Padre, ni el Espíritu Santo ver al Hijo, que las almas han sido antes ángeles en los cielos, y cuando pecaron allá arriba fueron arrojadas a este mundo, relegadas en estos cuerpos como en túmulos o sepulcros, que redimen las penas de sus antiguos pecados, que los cuerpos de los creyentes no son pues templos de Cristo, sino cárcel de condenados, que las almas se llaman almas porque al venir a las regiones celestiales a estas inferiores, perdieron el calor original, que el diablo volverá de los cielos, también niega la resurrección de la carne. Fue así que más tarde, en la condenación oficial del origenismo, y luego ratificada por el Papa de Roma, Anastasio, se define en los siguientes puntos los errores condenados por el citado sínodo. Primero, inferioridad del Hijo con respecto al Padre. Segundo, el reino de Cristo se acabará algún día y el diablo, purgado sus pecados, se salvará. Tercero, no se debe orar al Hijo sino solo al Padre. Cuarto, los cuerpos resucitados son corruptibles y se disolverán con el tiempo. Quinto, que los ángeles no fueron creados en el cielo y al sufrir diversas caídas y ruinas recibieron cargos y nombres diferentes. Sexto, lo mismo que los demonios se alimentan del olor de los sacrificios en las aras de los paganos, los ángeles se alimentan de la sangre y del humo de los sacrificios de los israelitas. En el séptimo punto vemos que Orígenes defiende la magia y la astrología. En el octavo punto se afirma que no es el Verbo de Dios quien se ha encarnado en Cristo, sino su alma. En el noveno punto vemos que Cristo volverá a ser crucificado, esta vez para salvación de los demonios, pero ¿lograron las herejías debilitar la fe? Por el contrario, de la crisis salió fortalecida la Iglesia porque se estimuló el estudio, fue acicate para formular el dogma cristiano con mayor precisión y profundidad, pues las mentes más sobresalientes de este tiempo pusieron al servicio de la Iglesia su inteligencia para hacer más asequibles al hombre los misterios de la revelación. El monacato cristiano. En los orígenes del monacato cristiano estudiaremos el ascetismo. Se considera que el monacato cristiano nació en Egipto en la segunda mitad del siglo III y que su fundador fue Antonio, un joven campesino de familia media y educación cristiana, que, muertos sus padres, un día se acercó a la iglesia y oyó unas palabras del Evangelio que sintió iban dirigidas a él. Y estas fueron Mateo 19:21. Si quieres ser perfecto, anda, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, sígueme. Antonio vivió como anacoreta y murió a la edad de 105 años. La fama de Antonio creció tras su muerte y sobrepasó las fronteras de Egipto, gracias a la biografía que escribió unos meses más tarde Atanasio de Alejandría, quien le había conocido en persona. Aunque Atanasio se esfuerza por presentar a su héroe como el iniciador de la vida eremítica, para entonces ya existían otros solitarios en Egipto y en otras regiones como Siria, Palestina. Quien nos cuenta esto es Eusebio de Cesarea, cuando habla de un cierto Narciso que a principios del siglo III vivió durante largo tiempo en el desierto, impulsado por alcanzar una vida filosófica. Así llamarán los monjes a menudo a su propósito, filosofía. Podemos decir que el impulso ascético se manifiesta mucho antes en el seno del cristianismo que en Antonio, y de ello tenemos noticias en las obras de Tertuliano y Cipriano de Cartago, finales del siglo II, mediados del III. Encontramos en sus testimonios que abundantes hombres y mujeres se dedicaban a la vida ascética mediante la práctica de la abstinencia sexual, la renuncia a los bienes materiales, el ayuno, la oración y las obras de caridad. La esencia del primer monacato constituye en la búsqueda de la perfección mediante el ayuno, la limosna, la oración y la castidad. Fue así que en el siglo II se difundió el ideal de la encratella, una corriente ideológica que propugna la abstinencia sexual y del consumo de carne y vino,
existe antes del cristianismo y comprende un conjunto de ideas en grupos como judíos y el helenismo pagano, excluyendo absolutamente en ellos el matrimonio y la procreación. A finales del siglo III y primeras décadas del IV, este impulso ascético comenzó a expresarse de forma diferente a como lo había hecho antes, porque algunos de los ascetas sienten la necesidad de retirarse físicamente, sobre todo al desierto, y lo hacen bien en la soledad total, anacoretismo o eremitismo, bien en una soledad parcial, reuniéndose de vez en cuando con otros solitarios, semi-anacoretismo, o bien agrupándose en monasterios para llevar una vida en común, cenobitismo. Ya en el siglo IV se puede empezar a hablar propiamente de monacato, entendiendo por ello la práctica organizada del ascetismo en un espacio separado de la sociedad. Pero, ¿dónde están las raíces de este movimiento espiritual que impulsó a los cristianos a retirarse del mundo y a organizarse en comunidades apartes? La cuestión de los orígenes y las fuentes del monacato cristiano han sido debatidas ya desde el siglo XIX, pero es importante decir que la ascesis no es una invención de los cristianos, puesto que el verbo askein, de donde procede ascesis, se refiere a la acción de entrenarse en dos sentidos. Primero, en el mundo de la educación física como militar y en el ejercitarse en la virtud. Es así que en los ambientes paganos, las distintas escuelas filosóficas tenían un estilo de vida como por ejemplo en los estoicos, que apreciaban los beneficios de la abstinencia, tanto sexual como alimentaria, para alcanzar el ideal filosófico de la apatheia, que es la eliminación de las pasiones. Vemos algo parecido en los cínicos, con su vida itinerante, su dieta vegetariana, su aspecto desasiado y desapego de la sociedad y de los bienes materiales, que podían confundirse por su apariencia con algunos monjes cristianos que optaban por una forma de vida errante. Esto ha hecho que el vocabulario que empleaban en los textos griegos para referirse al impulso filosófico que lleva a los hombres a alejarse del mundo y las pasiones, como askein, anacoresis, monasein, koinobion, será adoptado por los monjes cristianos para designar su experiencia religiosa, que como hemos señalado más arriba, ellos denominan filosofía. En el monacato oriental podemos decir que Egipto ha sido considerado tradicionalmente como la cuna del monacato, pues Juan Antonio, el padre del eremitismo, y la influencia de su biografía en la difusión por Oriente y Occidente de los ideales ascéticos del desierto, la amplia extensión que alcanzó aquí el fenómeno monástico. Tenemos también que hacia el siglo VI unas recopilaciones de los Apotegmas Patrum, una colección de dichos y anécdotas de los primeros padres egipcios que recogían tradiciones orales desde el siglo IV. Los monjes de Egipto se hallaban dispersos por distintos lugares de la geografía del país. Tenemos en este lugar los tres centros eremíticos más importantes, como lo son la montaña de Nitria, a unos 40 kilómetros al sur de Alejandría, las celdas, Kelia, a unos 25 kilómetros más al sur, y el Esete, unos 50 más al sur. Por otro lado, conocemos, gracias a Pacomio, que en la regla que les regía la coinonía pacomiana, que en todos los monasterios dependían de un supervisor general, al que se denomina con varios términos como padre, príncipe o archimandrita. Podemos decir también que durante los primeros siglos conviven en Egipto diversas formas de práctica ascética: el anacoretismo radical y el seminacoretismo y la vida cenobítica. Las distintas modalidades comparten un rasgo común: destaca siempre la figura de un maestro, un apa, entrenado en la vida solitaria y dispuesto a transmitir su sabiduría, adquirida más por la experiencia que por el estudio, a quienes lo solicitaban. En Palestina, el monacato está ligado a la presencia de los santos lugares, que a partir del siglo IV y gracias a la promoción iniciada por el emperador Constantino y su madre Helena, ejercieron gran atracción para peregrinos venidos de los lugares más remotos del imperio. Pues aunque los extranjeros desempeñaron un papel fundamental en la historia del monacato palestino y no solo en sus orígenes, existe también una tradición que se le atribuye a un fundador autóctono, Hilarión de Gaza, cuya biografía escribió Jerónimo. Hilarión cumple en el monacato palestino un papel paralelo al de Antonio en Egipto. Por otra parte, en Asia Menor, el historiador cristiano Sosomeno relaciona los orígenes del monacato en Asia Menor a la persona de Eustacio de Sebaste, cuyas ideas ascéticas fueron condenadas más tarde en el concilio de Granga.
por su radicalismo y heterodoxia. Los eustasianos valoran por encima de todo la virginidad y rechazan el matrimonio y la familia, no admiten la autoridad del clero casado, condenan las riquezas de la iglesia y no siguen algunas de las prácticas habituales, como son que ayunan los domingos, no asisten a las fiestas de los mártires, no comen carne, llevan un hábito particular que los distingue de los cristianos ordinarios, las mujeres se visten de hombres y se cortan el pelo. En Asia Menor también tenemos figuras insignes del ascetismo llamados los padres capadocios, como son Basilio de Cesarea, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Niza, todos ellos obispos de ortodoxia intachable. En el monacato occidental vemos que la expansión del monacato en Occidente se produjo de forma simultánea a Oriente, pero el fenómeno no alcanzó aquí las mismas proporciones ni igual riqueza de formas que en Oriente. Se ha debatido acerca del origen del monacato latino y durante mucho tiempo se ha sostenido que es un producto del monacato oriental, en cuyas fuentes, especialmente en Egipto, se inspiró y cuyos modelos imitan. Incluso en el vocabulario monástico, podemos decir que fueron los obispos quienes en muchos casos se encargaron de difundir el ideal ascético y de fundar monasterios adosados a sus palacios episcopales, en los que se formaban futuros clérigos monjes. En Roma e Italia contamos que en torno a dos viudas, Marcela y Paula, se agrupaban a ellas otras mujeres de su familia, amigas y esclavas, para llevar una vida de estudio, oración y ayuno en la residencia familiar, estas evitando los contactos sociales con los ambientes paganos. También tenemos muy pocas noticias acerca de los inicios del movimiento monástico tanto en Roma como en Italia, en el que tampoco destaca ninguna figura excepcional. Parece que entre los primeros monasterios se cuenta el fundado por Eusebio, obispo de Vercelli, en el norte de Italia, exiliado en Oriente por oponerse a los arrianos en el concilio de Milán en el año 355. Según Eusebio, este fue el primero en Occidente que impulsó la vida monástica a los clérigos de su presbiterio. A diferencia de las demás regiones de Occidente, podemos decir que Galia tiene un héroe ascético, fundador, y este es Martín de Tours, cuya biografía escribió uno de sus discípulos y gran admirador, Sulpicio. Martín pasó por todas las fases de la experiencia ascética, desde el anacoretismo hasta distintas formas de cenobismo. Una vez que fue nombrado obispo de Tours en el año 371, fundó a las afueras de la ciudad un nuevo monasterio en Marmoutier, cuya forma de vida describe Sulpicio Severo, afirmando que llevan una vida semi-anacorética, aislados en cabañas o cuevas, reuniéndose para la oración y la comida. Son solo contemplativos y no trabajan, con la excepción de la copia de manuscritos. Parece que no se rigen por ninguna regla escrita. Podemos decir también que en Hispania y en el norte de África se permiten constatar por algunas noticias que en ambas existían desde los siglos III y finales del IV comunidades llevando una vida cenobítica, aunque nada más pueda añadirse al respecto, salvo en el norte de África, donde sabemos que Agustín inicia en Tagaste una experiencia ascética en un círculo reducido, semejante a la que vive en Casiciaco, junto a su hijo Adeodato y algunos amigos íntimos, entre quienes se destaca su más fiel compañero, Alipio, futuro obispo de Tagaste. Finalmente, podemos decir que el ascetismo y su posterior evolución hacia formas monásticas marcaron profundamente la espiritualidad de los primeros cristianos y han dejado una huella primera de una gran magnitud en la historia posterior del cristianismo y de la Iglesia. Podemos decir también que no existen en los primeros siglos reglas monásticas como las que encontraremos en los monasterios medievales. De manera que el retiro en la soledad para propiciar la cercanía con Dios, bien fuera en la soledad física del desierto o en la soledad interior de una estancia en la propia casa, junto con la abstinencia sexual, constituyen la esencia del primer monacato. Así es que el vocablo monacos, solitario, que en la antigüedad designaba ambos tipos de retiro, físico o espiritual, han evolucionado luego en sentido restrictivo para designar solo a los ascetas cenobitas. En Oriente, en particular Egipto y Siria, hemos conocido los casos más espectaculares de renuncia y resistencia ascética, de las que han guardado recuerdo una literatura riquísima y deliciosa. En Occidente fue menos espectacular sus formas,
pero a cambio supo canalizar este gran potencial espiritual para ponerlo al servicio de la Iglesia. Capítulo 13. En la cristianización del imperio existieron varias etapas y una de las culminaciones de ese proceso fue la redención del género humano, que interpretaba que se alcanzaba su meta definitiva con la segunda venida del Salvador. Por tanto, buscaban la masiva conversión del pueblo, teniendo en cuenta que el imperio romano y la iglesia cristiana debían estar unidos, porque el sentimiento por el cual ser cristiano y ser parte del imperio se asimilaba como un todo, como parte de una visión del mundo, es decir, la ambigüedad de ser romano y ser cristiano parecían sinónimos. Al ver estas conversiones masivas, la iglesia se enfrenta a un número de problemas porque eran muchos los cristianos los que querían realizar su catecumenado, y este será un proceso lento. Siempre era posible encontrar buenos sacerdotes, misioneros, personas capacitadas, pues para dar una formación que reflejara fielmente las enseñanzas evangélicas. Por tanto, aquí es importante resaltar cómo aparecen en los límites del Imperio Romano diferentes pueblos. Uno de ellos son los germanos, que se incorporaron al cristianismo. Tengamos en cuenta que ante la caída del Imperio de Occidente, ningún pueblo germano, con la excepción de los rugios, se convirtió fuera de sus fronteras, ¿no? Pues cuando se asumió la conversión fue como una conversión individual, implicando un proceso de inmersión en la cultura dominante que acompañaba a esas nuevas religiones. Por tanto, los germanos se adaptaron a la nueva realidad social, económica y política que encontraron en el imperio o en sus territorios antiguos. Luego encontramos el pueblo godo. Al parecer el contacto del cristianismo fue temprano con este pueblo, pues tengamos en cuenta la importancia y la cercanía de la frontera junto al territorio romano. Esto llevaría a que coloque a este pueblo la disposición temprana para conocer el cristianismo. También la historia nos habla de la contratación de soldados godos como mercenarios del ejército romano, y esto nos da a entender que tenían como algún tipo de relación pacífica de tipo comercial y eran de pronto vehículos del conocimiento. Sin embargo, los primeros cristianos en la tierra de los godos fueron los prisioneros cristianos esclavizados por los bárbaros, quienes habían conservado sus creencias. Esto ayudó a que este pueblo conociera pues el cristianismo. Aquí también en este capítulo aparece una parte de la historia, los visigodos arrianos. En el principio pues el arrianismo de los reyes visigodos de Toulouse debe ser considerado tolerante hacia los católicos, aunque existían conflictos particulares. Pues es importante que resaltemos el concilio de Adge, celebrado el 10 de septiembre del año 506. Fue un momento cumbre o importante en la historia religiosa del primer reino visigodo, ya que fue como parte que se pretendía dar pues cabida a la estructura territorial de la organización episcopal católica pues en los límites de su gobierno. Allí se reunieron casi 3/4 partes de los territorios visigodos de la Galia. Habiendo pues esa sesión del concilio, elevaron una plegaria por el reino, por el rey y por el pueblo godo. Luego también aquí aparece el reinado católico visigodo de Recareo. Tuvo su conversión, asumió como propia la idea de que la unidad del reino pasaba por la unidad del credo y creyó que la religión del reino unificada fuera la católica niceísta. Capítulo 14. Ante una cristiandad dividida, pues el emperador Bizancio I se preocupará por acabar la persistencia del paganismo entre sus súbditos, como lo demuestran pues algunos escritos de Proposio de Cesarea. Ahí hablan como de la pena de muerte, la cárcel, el exilio, la confiscación de bienes para los que se resistan a la conversión. Alrededor del 580 fue la última gran persecución contra los paganos con el imperio Tiberio. Pues cabe recordar pues unas figuras importantes como el emperador Constancio I, Constancio II, Teodoso I, y pues marcarán profundamente la relación que los emperadores tendrán con la iglesia y la religión cristiana. Los emperadores Teodoso I y su hijo Arcadio fueron prácticamente los únicos que conocieron una cristiandad imperial unida, dado que los otros sucesores conocerán una cristiandad
desunida y enfrentada por tanto, pues el problema religioso se convirtió en el problema más grave político interno del Imperio bizantino. Al parecer, la usurpación de Basilio fue quien depuso a Zenón, el sucesor de León I. Este fue un momento crucial porque marca la inflexión en la política religiosa de los emperadores bizantinos, existiendo dos razones. La primera, hasta el momento los emperadores del siglo V habían desarrollado una política religiosa defensora de todo lo establecido en las reuniones conciliares ecuménicas, pero la intervención de Basilio fue brusca, dado que impone su propia fórmula de fe. Sucesor de él impone iniciar a hablar de como un cesaropapismo, pues era la voluntad imperial y no la eclesial la que se le imponía a sus súbditos. Segundo, Basilio buscaba el apoyo para legitimar en todo caso su ilegalidad a la llegada del poder. Por tanto, promulgó un edicto, el que llamó Equiclión, que no solo promulgaba sus propios símbolos de fe, sino que anulaba todo lo acordado en el Concilio de Calcedonia. Esto le trajo numerosos inconvenientes. Por tanto, pues esto también llevó a que Basilisco pues poco después proclamara el Anti-Equiclión, en la que ordenaba pues el retorno a la fe de Calcedonia. Alrededor del año 476 Zenón recuperó el poder y allí iniciará a impulsar una conciliación entre calcedonosenses y monofisistas, poniendo en práctica lo que se ha venido a llamar una política religiosa de pacificación social. Zenón emitió en el año 482 el Edicto de Unión. Se trata de una carta imperial dirigida a los laicos y eclesiásticos egipcios, en donde aceptan los tres primeros concilios ecuménicos, que son el primero de Nicea, el primero de Constantinopla y el primero de Éfeso, llevando a condenar a los que mantuvieran algo distinto a lo sancionado en esos tres concilios. La política del emperador Zenón fue un fracaso, pues se sabía que el futuro del imperio pasaba por las unidades religiosas de sus súbditos y todas las posiciones estaban tan enfrentadas que no podían inclinarse definitivamente pues una a la otra. Pues por tanto esto llevó a que se presentara el primer cisma entre la cristiandad oriental y occidental, el cisma casiano, que va a durar hasta el año 518. Pues el sucesor de Zenón, Atanasio I, va a radicalizar la postura de aquella cosa en materia religiosa. Las dos primeras décadas de su reino buscarían la conciliación entre las provincias del imperio, ya que Atanasio exige de los obispos imperiales la aceptación y firma del Genoticón. Una segunda fase fue que Atanasio privilegia las corrientes monofisistas, se endurece la violencia y las numerosas persecuciones contra conciliadores y sobre todo contra partidarios del Concilio de Calcedonia, como el intento de introducir las fórmulas, pues también intentó introducir esas fórmulas monofisistas en la liturgia de la Iglesia de Constantinopla. Y una tercera fase pues inicia con mayor tolerancia hacia los partidos del Concilio de Calcedonia. A la muerte de Atanasio I llega al trono imperial Justino I y este va a colocar fin al cisma casiano y la primera reconciliación político-religiosa entre Roma y Constantinopla, dado que el nuevo emperador era abiertamente ortodoxo, pro-calcedocense. Esto pues explica la persecución que bajo su reinado sufrieron gran parte del clero y del obispado monofisista. Alrededor del año 527 al 565 aparece Justiniano, donde concedía el poder imperial como el instrumento idóneo para defender y extender la fe cristiana, acabando con las herejías entre sus súbditos. Justiniano quería y logró que los territorios occidentales, firmes defensores de la doctrina del Concilio de Calcedonia, volvieran a formar parte del imperio, donde intentaran acercarse a los monofisistas, a la doctrina del Concilio de Calcedonia, favoreciendo una nueva interpretación de los aspectos más rechazados por ellos. En el siglo VII, la política de los sucesores de Justiniano, que fueron Justiniano II, Tiberio II y Mauricio, fueron diferentes, pues aunque todos eran calcedocenses, unos olvidaron la política de persecución a los monofisistas e incluso algunos como Justino II volvieron a intentar buscar una fórmula de compromiso que hicieran olvidar el concilio de Calcedonia. La política de Heráclito la podemos entender de dos maneras. La primera, un contexto presentado como una verdadera cruzada,
pues el ejército ejerce una larga campaña que culminará con la reconquista territorial de Palestina y Egipto, recuperando pues la Tierra Santa de manos de los persas. A pesar de todo ello, la pérdida de los territorios orientales ante el Islam y la reacción de algunos de sus súbditos hicieron que Heráclito se diera cuenta de su fracaso y no impusiera el documento Ectesis, pero este documento tuvo graves consecuencias para las relaciones entre el imperio y la cristiandad occidental imperial. Por tanto, al transcurrir un tiempo, fue Constantino IV quien modificó radicalmente las políticas religiosas del imperio, y esta es la razón por la cual se provoca un nuevo concilio ecuménico, el cuarto celebrado en Constantinopla, en donde se condena la ectesis y el monoteísmo. Esto llevó a que Constantino IV fuera considerado por las iglesias occidentales como el más ortodoxo de los emperadores bizantinos. Aquí, en este apartado, también es importante que resaltemos la historia de la sede episcopal, dado que éste inicia aún en el año 306, pero no se llama Constantinopla, sino Bizancio. Esta sede, siempre apoyándose con el imperio, dará una serie de pasos importantes que le permitirá constituirse en una de las grandes sedes de la cristiandad, llevando a que la temprana preocupación del emperador por el candidato que debía ocupar esa sede de Constantinopla será una constante evidencia de la importancia que desde el principio, desde esos tiempos remotos, adquiere esta sede episcopal. Teodoso I afirmó que el obispo de Constantinopla goza del primado de honor, después claramente el obispo de Roma, puesto que esta ciudad es la nueva Roma, entendiendo que el ascenso de la sede episcopal de Constantinopla se debe prácticamente todo al hecho de que ella se considera el carácter de capital imperial, dado que no importa en qué grado el patriarca de Constantinopla llegara a tener en la cristiandad imperial esta relación directa con el hecho, esto se da como en relación directa netamente por el hecho de su cercanía con el emperador. Por otro lado, la actividad misionera de la iglesia bizantina hace una labor de todo eclesiástica, es considerar pura y firmemente la fe de sus fieles, al igual que su objeto es incrementar la comunidad cristiana, atrayéndola con la predicación a los pueblos y gente que en realidad desconocían la verdadera fe. Pero el imperio desarrollará un plan institucional en el que se utilizará a los misioneros como agentes de política imperial. Por ello no nos debe sorprender que estos misioneros desarrollen su misión fundamentalmente entre los dirigentes de las naciones a convertir, y no como entre el pueblo, entre sí, ellos lo que esperaban es que estas conversiones de los dirigentes siguieran la del pueblo en masa. Aquí está claro que el objetivo de esta actividad misionera de los hombres de religión del imperio bizantino será siempre los pueblos bárbaros que paulatinamente se van acercando a las fronteras poco a poco de su territorio, nórdicas y orientales, ajenas a la religión cristiana, como los godos, hunos y eslavos. Gentes bárbaras pero siempre vecinas de las tierras imperiales del este y sur del imperio, como los novatianos, árabes, axumitas y mairitas. En este periodo ya de la historia del imperio bizantino vemos como su espiritualidad es fuerte, llegando a tener varios grupos de monjes quienes fueron los sometidos al control eclesiástico. Fue un momento que fueron sometidos al control de los obispos de la ciudad más cercana. Ellos llevaron una vida en profunda oración, teniendo una mística fuerte, cuyo consejo básico era tratar de lograr una cercanía cada vez mayor a Dios a través de la purificación y la iluminación, pero sobre todo poniendo énfasis en una teología que debemos definir no lo que es Dios, sino lo que no es Dios, que Dios es indefinible. La teología bizancia inmediatamente posterior también estará muy marcada por la evidencia de una nueva religión, que es el Islam.
Este se considerará pues como un castigo enviado por Dios por los pecados cometidos por los bizantinos. Se inició como una literatura muy copiosa en ese momento, en especial la vida de los santos y ejemplos de santidad, destinados a ejercer una dirección espiritual cuya guía aportó en la santidad a muchos cristianos. Fueron sus modelos a seguir. Aquí, Recaredo es el eje central en el cual gira en torno el proceso con la antítesis, pero su padre, con quien compartían como la misma idea de gobierno, es considerado émulo de Constantino y de los marcianos. Él sería quien reunió a los obispos en Toledo y puesto fin a la herejía de Arrio. Claro, esto trajo infinidades de disputas frente a la identidad de los arrianos, porque ellos rechazaron el dejarse absorber por la Iglesia Católica. Luego, a la muerte de Recaredo, llega otro personaje importante, Isidoro, ya que él representará la segunda generación de la conversión. A él se le atribuye un destacado lugar como guardián de la ortodoxia, también un escritor de múltiples registros y teólogo, y con una gran enorme capacidad como organizador, canonista y teórico del poder, capaz de asociar definitivamente los destinos de la monarquía de Toledo y de la Iglesia hispana, sin olvidar su papel como liturgista. También podría ser visto como un educador, ya que el papel del obispo es la enseñanza. La figura de Isidoro pues es sin duda excepcional, como la existencia de un grupo culto hispano. Algunos personajes de este grupo, especialmente obispos, son Braulio, Juan, Tajón en Zaragoza, Ildefonso, Julián, Eugenio, pues estos son personajes importantes. Luego, a lo largo de la historia encontraremos pues diversos pueblos y nos narrarán el escrito cómo llegaron a ser cristianos. Uno de ellos, los lombardos, llegaron a Italia alrededor del año 568, presionados por el hambre, y penetraron pues desde la Panonia en la búsqueda de nuevas tierras. Pasaron muchos conflictos, vándalos en África y demás ciudades, en donde siempre encontraron personas en pro de la defensa de la fe cristiana.